Bueno, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Jueves de Patrimonio, donde el día de hoy nos acompaña un gran amigo y gran conocedor de la historia de Guadalajara, el doctor Alfredo Alcántar Gutiérrez. Muchas gracias, Alfredo. Ya lo conocen ustedes, en otras ocasiones ha venido. Y nos va a platicar de algo tan interesante que tiene que ver con el templo de San Francisco, con el templo de San Agustín y Santa María de Gracia. Incluimos a Santa María de Gracia brevemente, aunque es un convento femenino, pero como está de paso ahí cerquita, entonces no quisimos dejarlo de lado. Entonces hablará él sobre todo de San Francisco. Y ya que terminemos de escuchar las maravillas que nos va a contar de la historia de este convento, de estos franciscanos, estas órdenes mendicantes que llegaron aquí a la Nueva España, voy a platicarles. Acabo de estar ayer allí en San Francisco. Tengo que platicarles cosas muy, muy interesantes y muy angustiantes también. Pero ya lo veremos más adelante. No quiero adelantarles el tema, pero sí el tema del patrimonio está complicado, muy complicado. Bien, entonces el maestro Alfredo Alcántar, el doctor Alfredo Alcántar, es maestro de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, trabaja allí en el CUAD, tiene un doctorado en arquitectura, en historia de la arquitectura, una maestría en historia de la arquitectura, un doctorado también. Es uno de los maestros más queridos del CUAD, sus alumnos lo adoran, ¿verdad? Porque es un gran maestro. Entonces te damos la más cordial bienvenida y empezamos de una vez con el evento, con tu presentación. Muy buenas noches. Muy agradecido por la invitación a la doctora Ruiz Rasura y las autoridades de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Y pues bueno, la intención es, como decía la doctora, hacer un recorrido por estos edificios tan emblemáticos para la historia de la ciudad de Guadalajara. Dos de ellos pertenecen a las órdenes mendicantes que llevaron a cabo el proceso de evangelización en el siglo XVI, y también de manera primigenia las órdenes femeninas surgen en Guadalajara con la implantación del convento de Santa María de Gracia. Así es que por un lado los dos primeros conventos y por otro el primer convento de monjas también en Guadalajara lo vamos a abordar. Entonces es mucha información, voy a tratar de ser lo más concreto posible para que no se haga muy prolongada la sesión y poder destinar un poco de tiempo al final para algún diálogo, algunos comentarios que se susciten después de la intervención. Bien, entonces tenemos aquí los dos edificios emblemáticos que decíamos del siglo XVI, por un lado San Agustín del lado izquierdo y por otro San Francisco de Guadalajara. Entonces las órdenes mendicantes pues tienen su origen durante el siglo XII, tienen la intención pues de desempeñar funciones de evangelización en pequeñas comunidades de acuerdo a los santos fundadores de las mismas, como va a ser el caso de San Francisco y como va a ser el caso de Santo Domingo, y también los seguidores de las enseñanzas de San Agustín de Hipona. Él no es el fundador de la orden religiosa, sin embargo es la etapa de fundación de órdenes mendicantes y en donde también aparecen los seguidores de San Agustín, porque San Agustín pues ya había fallecido varios siglos atrás. Así tendríamos pues estas órdenes que van a estar conformadas por estos grupos de frailes, por un lado franciscanos, dominicos, agustinos y carmelitas. Los primeros tres son los que van a tener que ver mucho en México con la evangelización. Y bueno, la idea es que estos frailes pues llevarán una vida semejante a la vida de Cristo y pues considerándose prácticamente sus apóstoles. La idea es llevar el evangelio a todos los lugares en donde no se conociera la palabra, y esta función la desempeñaron ampliamente durante el siglo XII, XIII. Hay una etapa de decadencia, sin embargo vuelven a retomar una fuerza impactante durante los finales del siglo XV, cuando estaba en una
decadencia muy notoria, sobre todo el clero secular. El clero regular es el que viene a fortalecer las estructuras de sostén para la iglesia, y en ese sentido pues hay una revalorización de los conceptos primigenios en cuanto a la regla y la forma de vida de los santos fundadores de las órdenes religiosas. Entonces hay una reforma en estas órdenes religiosas, y que curiosamente va a coincidir con la evangelización de todo un continente. Entonces, ahora sí que sin querer queriendo, resultó ser un preámbulo para luego la gran epopeya que van a desempeñar esas órdenes religiosas durante el siglo XVI para todo el continente americano. Entonces, bueno, tendríamos dos personajes muy importantes que van a marcar la pauta de este proceso de conquista. Entonces, la conquista se va a manejar bajo dos vertientes, una de tipo militar y otra de tipo espiritual. La militar es por la fuerza, por la espada. Sin embargo, esta no va a tener un arraigo, no va a tener consecuencias tan relevantes como la que van a poder desempeñar la de la conquista espiritual. En este caso, representado por un fraile, Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México. Y pues bueno, él no es el que llega primeramente, llegan los primeros 12 en 1524. Son recibidos en la Ciudad de México después de una larga travesía que inició en Veracruz. Finalmente son recibidos en Ciudad de México por Hernán Cortés. Estos primeros 12 evangelizadores de México van a ser encabezados por Fray Martín de Valencia. Ellos van a ser provenientes de San Gabriel de Extremadura, una provincia franciscana muy importante, que va a buscar dentro de sus miembros los que tenían las cualidades idóneas para llevar a cabo este proceso tan importante de evangelización de México. Y se elige como representante de ellos a Fray Martín de Valencia, que va a ser una persona pues que es prácticamente un evangelio viviente. Los indígenas lo van a querer muchísimo, e inclusive después de su fallecimiento se le adjudicaban algunos milagros. Entonces esto también es un dato interesante. Entonces aquí tenemos estos 12 evangelizadores que llegan a México en 1524, y esta placa conmemorativa se encuentra en el convento de San Francisco de Puebla, y ellos van a estar recientemente reformados por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Este cardenal va a preocuparse porque los frailes vuelvan a los principios de la regla franciscana, y bueno, en ese sentido es que no va a tener eco la reforma protestante en la península ibérica, porque estaban prácticamente recién reformados. Entonces no hubo que corregir, porque pues ya lo que había que corregir ya se había realizado por parte de las observaciones que había generado el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Aquí vemos esta imagen donde aparece Fray Martín de Valencia con este grupo de 12 frailes, y ahí se posa a sus pies el conquistador de la Gran Tenochtitlan, Hernán Cortés. Este proceso de evangelización va a ser muy complejo. Van a tener que aprender los frailes recién llegados las lenguas autóctonas, el náhuatl, el tarasco o purépecha, y la infinidad de lenguas que van a estar diseminadas por varias partes de lo que luego va a ser la Nueva España. Entonces se van a auxiliar de dibujos, se van a auxiliar de algunos gráficos para poder referir las oraciones más importantes, el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, a los indígenas, y para de esta manera agilizar el entendimiento del significado que tenían las oraciones, y en ese sentido generar una mayor comunicación de los indígenas con las deidades que promovían a través del Evangelio. Tendríamos pues que en el centro de México se van a concentrar las 3 órdenes religiosas. Los primeros que llegaron fueron los franciscanos, 1524, seguidos de los dominicos, 1526, y los últimos que llegan van a ser los agustinos, 1533. Entonces, con la llegada de estos últimos, pues digamos, se van a ocupar los territorios que habían sido por ahí dejados de largo. Los lunares que no habían atendido ni franciscanos ni dominicos van a ser ocupados por los agustinos. Por eso vamos a encontrar como pequeños lunarcitos diseminados por varias partes de la Nueva España, a diferencia de los franciscanos, que van a existir zonas muy claramente franciscanas, zonas muy claramente dominicas, pero los agustinos ahora sí que van a ser como que los negritos en el arroz, por decirlo de alguna manera, o los huequitos que quedaron por ahí pendientes son los que van a ocupar los agustinos. Curiosamente son los últimos en llegar, pero sin embargo van a generar los conventos más monumentales
monumentales del siglo XVI. Entonces, ciertas contradicciones que por ahí de repente aparecen en la historia. Los franciscanos pues se dirigen hacia la región del occidente, siguiendo el camino que había llevado Nuño Beltrán de Guzmán, que él quería pues tener un prestigio, una relevancia tan fuerte como la que tuvo también el mismo Hernán Cortés. Entonces la alternativa que consideró adecuada para poder tener esa misma cualidad, pues va a ser dirigirse hacia el occidente. Entonces este rumbo va a ser el que va a continuar los frailes franciscanos. Tenemos aquí en esta imagen las tres órdenes religiosas. Por una parte, Tepoztlán, en el estado de Morelos, un convento dominico; Atlatlaucan, un convento agustino, también en el estado de Morelos; y tendríamos Cholula, un convento franciscano. Entonces son edificios monumentales que en ocasiones no justificaban esa monumentalidad por la cantidad de habitantes que había. Sin embargo, era una cuestión política religiosa que hacía notar la presencia de la nueva religión en territorios recién conquistados. Si los edificios iban a ser menores a los que ya existían, pues entonces quiere decir que eran de menor importancia. Entonces tenían que tener una presencia todavía mayor a lo que pudieron ser las pirámides prehispánicas. Entonces, bueno, tenemos esta continuidad hacia a la región del occidente. No sé si mejor me lo quito, como que me siento muy apretado aquí, como que no me puedo mover a gusto. En fin, así ya más de 3/4, más cómodo. Bueno, aquí tenemos la llegada de Nuño Beltrán de Guzmán a la zona de Tonalá. Entonces va a ser recibido de paz, porque la reina de Tonalá había recibido informes de que pues había hecho atrocidad y media en Michoacán, había asesinado al rey Calzóncin, al rey Purépecha, lo había incendiado después de haberlo envuelto en un petate. Entonces pues la reina estaba muy angustiada con la venida de los españoles y pues envía un grupo de encomendados a que realicen la bienvenida a Nuño Beltrán de Guzmán. Y bueno, pues finalmente la gente en general de todo el reino de Tonalá no está de acuerdo con esta disposición y se da un enfrentamiento militar. Se dice que en ese enfrentamiento apareció Santiago Apóstol, que ayer lo festejamos, estuvimos de fiesta en varios pueblos jaliscienses, por donde quiera hay Santiagos. Entonces bueno, esto por razón de las supuestas conquistas que se suscitaron por los españoles gracias al apoyo que recibían de su santo protector, que era Santiago Apóstol. Entonces después de ese enfrentamiento se supone que en el Cerro de la Reina se hizo presente también Santiago Apóstol, y bueno, es que ahí lo tenemos aquí sobre su corcel blanco. La reina pues deja su idolatría, aquí tiene un ídolo del lado izquierdo y sostiene una cruz con el lado derecho. A partir de ese momento, 1530, cuando cae el Tonalá, pues finalmente entra a formar parte de las posesiones españolas este reino en América. Bueno, entonces digamos que es bautizada como Victoria Danza, esta reina Sigualpili, y pues todos los súbditos de la región también le rinden obediencia a Nuño Beltrán de Guzmán. Para ese tiempo también llega el evangelizador de la Nueva Galicia, el evangelizador Antonio de Segovia, y bueno, él en un primer momento pretendía establecerse en Tlajomulco, pero resultó que era un terreno muy poco apropiado porque había cerros perimetrales que impedían la comunicación adecuada con la región, y decidió mejor establecerse en una comunidad cercana a Tonalá. Y de esta manera es que aparece Tetlán en la historia de Jalisco. Entonces pues este edificio ya posiblemente ya no tiene nada que ver con aquel edificio conventual, posiblemente algunos cimientos sirvieron de apoyo para la construcción, etcétera, pero bueno, como quiera que sea, es un lugar emblemático en la historia de la evangelización de Jalisco. Y otro personaje relevante pues va a ser Tenamaxtle, que pues se organiza, hace una revuelta en la región sur de Zacatecas y pues se da lo que vamos a conocer como la Guerra del Mixtón, esto hacia 1541. Este monumento lo podemos encontrar allí en el Templo de San Sebastián de Analco. Aquí tenemos esta imagen que hace una recreación de ese enfrentamiento, en donde aparece el evangelizador de la Nueva Galicia, Antonio de Segovia, y bueno, pues aquí todas las huestes militares, tanto de españoles como de indígenas, y pues ahí trae en su pecho atada la imagen de la Virgen de Pacificadora, la Virgen que luego va a ser la Virgen de Zapopan.
Tenemos pues la ubicación de Guadalajara en diferentes sitios para llevar a cabo un proceso de control político regional y también rendirle homenaje al conquistador del occidente de México, Nuño Beltrán de Guzmán, que había nacido en Guadalajara. Guadalajara, una ciudad o una villa cercana a Madrid, y bueno, pues también se pretendía fundar una ciudad por acá, y pues qué mejor que darle el nombre del lugar de donde provenía el conquistador de la región. Entonces, en un primer momento fue Nochistlán. Sin embargo, pues estaba prácticamente en el corazón de la región caxcana. Entonces se decidieron por ubicarse en un lugar más seguro, teniendo como mediación la barranca del río Santiago. Sin embargo, estos terrenos resultaron ser propiedad de Nuño Beltrán de Guzmán, y él no le convenía pues ceder espacios para esta empresa, y obliga a que se regresen del otro lado, y de esta manera se van a establecer en Tlacotán. En Tlacotán es donde también reciben un ataque por parte de los indígenas cascanes en la víspera de la festividad de Señor San Miguel, en fines de septiembre, y a partir de entonces pues San Miguel Arcángel va a ser el santo protector de Guadalajara. Entonces, bueno, después de ese enfrentamiento donde finalmente resultaron vencedores los españoles, deciden establecerse en un lugar más seguro de nuevo, en el valle de Atemajac. Y esta es la razón por la que estamos precisamente aquí ubicados en el valle de Atemajac, después de toda esta travesía, de todo este proceso itinerante por el que atraviesa la fundación de la ciudad de Guadalajara. Entonces tenemos la presencia de Fray Antonio de Segovia, que ya habíamos comentado, 1530 Tlajomulco, 1531 Tetlán. Y sin embargo, ya después de la llegada de los españoles al valle de Atemajac de nuevo, se establecen en Analco. Aquí hay algunas discrepancias por parte de algunos historiadores, pero al parecer la intención fue fundar Guadalajara en la zona que ocuparía prácticamente el barrio de Analco, contiguo al barrio que ya existía de Mexicalcingo, teniendo como punto intermedio entre ambos sitios el río San Juan de Dios. Así es que tendríamos pues ese proceso. También los franciscanos, su primer convento va a andar itinerante, al igual que la fundación de Guadalajara. Primeramente Tlajomulco, luego Tetlán, luego Analco, y luego en el margen poniente 1543, unos cuantos años. Sin embargo, posteriormente en 1554 se van a ubicar en el lugar que conocemos actualmente. Este establecimiento religioso pues viene a ser la sede de los frailes para conformar lo que vamos a entender como la provincia de Santiago de Jalisco. Esta sede provincial va a ser la más relevante, va a abarcar la región central del actual estado de Jalisco, y sin embargo va a existir otras regiones que en conjunto van a definir lo que entenderíamos como la provincia franciscana de Santiago de Jalisco. Las cuatro fundaciones conventuales más importantes va a ser San Francisco de Guadalajara, Zapotlán, Etzatlán y Juchipila. Y esto en conjunto vendría a ser la provincia de Santiago de Jalisco, con la sede en San Francisco de Guadalajara. Así es que va a ser San Francisco un edificio sumamente importante para la historia de Guadalajara, pero no solamente para Guadalajara, sino también para toda la región, tanto para Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, etcétera, que formó parte de la misma provincia. Entonces aquí tendríamos los mapas de las diferentes provincias franciscanas. Tendríamos la del Santo Evangelio de México, San Pedro y San Pablo de Michoacán, y la de Santiago de Jalisco, con la sede en el convento franciscano de Guadalajara. Y aquí tendríamos esta imagen del siglo XVI, cuando se decidió ubicar la sede episcopal de Compostela. Se traslada la sede a Guadalajara después de los procesos de los trámites generados por el obispo Maraver. Pedro de Ayala finalmente es el que le toca tomar posesión de la sede episcopal en Guadalajara, y deciden ubicar la sede más hacia la parte poniente. Originalmente la plaza de Guadalajara sería donde está actualmente el Teatro Degollado, y al norte se ubicaba el templo de San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad de Guadalajara.
Sin embargo, con el traslado de la sede episcopal de Compostela a Guadalajara, el obispo Ayala decide ubicar la catedral más hacia el poniente, contigua a una plaza hacia el sur, que vendría a ser la Plaza Mayor que todos conocemos en la actualidad. Y San Francisco de Guadalajara, pues con este cambio de ubicación del centro de Guadalajara, que era acá, pues también primeramente estuvo ubicado el convento acá en el margen del río San Juan de Dios, y con esta reubicación de la catedral, pues va a tener que reubicarse más en conexión directa con la catedral. Así es que de alguna manera la traza urbana de Guadalajara va a estar supeditada a la presencia de la catedral y San Francisco. Entonces San Francisco también se anduvo acomodando a la estructura urbana de la ciudad de acuerdo a las disposiciones que se fueron gestando en el proceso histórico por el que va atravesando la historia de la ciudad. Entonces, de esta forma vamos a tener la arteria principal que va a comunicar a San Francisco con la catedral, que va a ser la calle de San Francisco, como se le va a conocer todavía hasta una buena parte del siglo XIX. El límite en la parte poniente va a ser la calle Colón, y el límite en la parte oriente va a ser la calle Corona. Entonces, que las tres avenidas más importantes que corren de norte a sur en Guadalajara van a tener relación directa con el convento de San Francisco de Guadalajara. Y bueno, ahí en el punto de convergencia de los ingresos laterales también vamos a tener los caminos, el que va a México y el camino que va a Colima. Entonces, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional va a tener una relevancia importantísima San Francisco de Guadalajara, tanto que los que vienen de Colima van a poder ingresar por la puerta poniente, los que vienen de la Ciudad de México van a poder ingresar por la puerta oriente, y el punto de convergencia de ambos caminos pues va a ser el centro del atrio del convento de San Francisco, y a partir de ahí pues arranca la calle de San Francisco hasta la catedral. Bien, entonces aquí tendríamos la ubicación del convento de San Francisco, su relación con Mexicalcingo, su relación con Analco y su relación con Guadalajara, una especie de Y que comunica a la ciudad con los dos barrios indígenas más importantes recientemente fundados, y no solo eso, sino también con los caminos que ya comentábamos, tan importantes con los que tiene que ver la región del occidente. Tenemos ahí de nuevo la imagen del convento de San Francisco, de la primera intención que tuvo de ubicación el convento en esta zona, el templo, y tenía una conexión directa con la primitiva plaza de la ciudad. Aquí estaría la plaza, aquí estaría San Agustín. Estaba en conexión directa, que sería actualmente la calle Degollado, que luego se convierte en Belén. Sin embargo, ya la reubicación va a generar la presencia de la calle de San Francisco, ya que ya comentábamos, la relación con Mexicalcingo, la relación con Analco, la plazuela de la aduana, la plazuela de San Fernando, de manera tal que todas estas relaciones va a tener el convento de San Francisco en su contexto urbano. Y las dos calles que ya habíamos hecho referencia, que van a tener que ver con el centro de la ciudad de Guadalajara, la calle Colón y la calle Corona. Aquí tenemos también este punto de conexión entre los diferentes vías de conexión que va a tener la ciudad de Guadalajara, y la importancia del convento de San Francisco, sobre todo con esas dos vías tan importantes, el camino a México y el camino a Colima y el puerto de Navidad. Tenemos el convento de San Francisco, su relación con las diferentes fundaciones conventuales. Por un lado San Agustín, tendremos allá lo que sería la San Juan de Dios. Tendríamos acá la conexión con las diferentes fundaciones conventuales que van a tener. Casi va a parecer ser como un maguey el convento de San Francisco, donde sus ramas se conectan con los diversos conventos que van a estar estructurados en la conformación urbana de la ciudad de Guadalajara. Tenemos el camino a Colima, el camino a México y la área de influencia del convento de San Francisco, que luego va a ser la zona del curato de Analco. Y a la vez también la conexión del convento de San Francisco con otro de los curatos muy importantes al sur, que va a ser el curato de Tlajomulco. Así es que los dos curatos más importantes de la zona del Valle de Atemajac van a estar relacionados directamente con el convento de San Francisco.
Entonces esto va a generar conexiones urbanas muy importantes, infraestructura que va a requerirse para estas conexiones con los caminos más importantes. De esta forma es que aparece el Puente de las Damas en conexión entre San Francisco y el barrio de Mexicalcingo, que tenemos estas imágenes. Y también, pues ese va a ser el camino que va a conectar con el camino al puerto de Navidad, ¿no? Y la nao china va a llegar al puerto de Navidad y, pues, a fin de cuentas, su arribo inicial va a ser al convento de San Francisco. Y también en el camino a México, el camino que lleva a Analco, pues también ahí se ubica el Palacio Medrano, que va a ser la primera instalación que se va a edificar por los españoles en lo que sería el Valle de Atemajac de manera importante. Y pues este edificio existía todavía hasta principios del siglo XX. Y aquí tenemos el Puente de Medrano y el Puente Verde, con el que va a tener relación el convento de San Francisco. Allá vemos el convento de San Francisco y el puente de Medrano y el Puente Verde, y aquí la casa de Medrano. Aquí en estas imágenes pues vale la pena comentar que Gabriel Agredano me hizo favor de facilitarme varias imágenes. Entonces pues también es interesante que gente que colabora aquí con la historia de la ciudad, pues nos comunicamos y podemos realizar trabajos más interesantes gracias a esa colaboración. Entonces, bueno, aquí tenemos el barrio de Analco y los franciscanos, pues la relevancia que van a tener los franciscanos en cuanto a la conformación de la ciudad, las áreas que van a atender los franciscanos en la ciudad, los diferentes pueblos, las conexiones con las garitas, los caminos. Este es la calle Colón, que va camino al Puente de las Damas y finalmente a la garita de Mexicalcingo. Y se supone que esta es una foto de esa zona de la garita de Mexicalcingo, pero en otras referencias de garitas dicen que también es la garita de Leal, que es la garita de quién sabe qué. Entonces, pues bueno, la primera que encontré era de Mexicalcingo y por eso la puse, pero si por ahí encuentran una discrepancia, pues es porque también de repente los historiadores no se ponen de acuerdo. Pero una de las conexiones más importantes de San Francisco va a ser sin duda la garita de San Pedro. Por aquí van a llegar los virreyes, van a llegar los obispos de Guadalajara, una de las garitas más importantes que pues desafortunadamente va a desaparecer para dar origen a lo que se le conoce como el Sopilote Mojado, ahí la Plaza de la Bandera, ¿no? Que va a sustituir esta importante garita que era la más importante, de 3 claros y de arcos monumentales. Entonces, San Francisco, caminos, etcétera. Y bueno, aquí una celda de un fraile, para darnos una idea de pues cómo vivían en la pobreza estos frailes al interior de su establecimiento religioso, y las dependencias que tenía el convento de San Francisco, que era el templo de San Francisco, la capilla del Santo Cenáculo, que en algún momento se desempeñó como capilla de la Tercera Orden, y lo que sería el convento con sus diferentes dependencias. Acá, en la parte poniente, la capilla de Aranzazú, más hacia el norte, la capilla de San Antonio de Padua, que también fungió como capilla de la Tercera Orden, y acá de San Roque, que era el patrono de las epidemias. Aquí en 3 dimensiones, pues lo que fue el conjunto conventual de San Francisco, el arco que comunicaba con la calle de San Francisco, el ingreso poniente que conectaba con el camino o la calle a Mexicalcingo, y acá por la parte oriente que comunicaba con Analco. Aquí otra imagen, otra recreación de este conjunto arquitectónico realizado por Fray Luis de Refugio Palacio y Basabe. También fueron los primeros que construyeron un panteón para Guadalajara, el Panteón de los Ángeles, que fue pues muy socorrido por las epidemias y las luchas internas que se vivieron en México, y total que rápido se llenó. Finalmente va a ser demolido para dar origen al estadio municipal y posteriormente lo que es la central camionera de Guadalajara. Entonces, estas imágenes de San Francisco en diferentes momentos, y un dato interesante también que por ahí consultábamos con Gabriel Agredano, fue el asunto de la muralla que tuvo la ciudad de Guadalajara en 1846, y donde va a tener mucho que ver también San Francisco. Los 2 fuertes importantes va a ser el Palacio de Gobierno y por otro San Francisco. Entonces, todo esto estaba amurallado, todo este perímetro, para proteger al centro de la ciudad. Y como testimonio, pues esta foto donde aparece este baluarte que queda como testimonio, o quedaba en ese momento como testimonio de la antigua muralla de Guadalajara del siglo XIX.
Bueno, aquí hay algunas imágenes ya posteriores para que veamos la belleza que tuvo el convento de San Francisco, su templo. Aquí en el interior hay una cripta bajo lo que sería el presbiterio. Es muy interesante, ahí tuve la oportunidad de ingresar y hay un punto de conexión entre lo que sería el presbiterio con el camino a Mexicalcingo. Entonces se comunicaban los dos templos, San Francisco con Mexicalcingo. Entonces ahí puede ver ahí el huequito donde está esta conexión. Desafortunadamente pues no hay posibilidades de ingresar, pero es interesante en alguna oportunidad que tengan que puedan visitarlo. Aquí vemos los retablos en los interiores de estilo neoclásico que ya desaparecieron por razón de un incendio. Aquí había un órgano impresionante que abarcaba desde este ingreso lateral prácticamente hasta el techo, el cual va a desaparecer por razón de un incendio que se sufrió en el convento en 1936, que quedó pues prácticamente desmantelado. Ya luego se construye este retablo, altar elaborado en cantera con características neobarrocas. Y esto ya como lo vemos en la actualidad, bueno, entre comillas, porque ya ahorita ya se está cuarteando toda esta parte superior por razones de la apertura de esta arteria subterránea que está afectando severamente el conjunto conventual de San Francisco. Entonces esta calle, que era la de la aduana vista desde el sur, aquí todavía existía esta cúpula monumental que cubría la capilla del Santo Cenáculo. Y bueno, aquí sigue apareciendo y tenemos aquí en el lado derecho, Aranzazú, el templo de San Francisco. Ya desaparecieron las dos capillas que se encontraban al frente del atrio. Pero hay un terremoto y se cae la cúpula del Santo Cenáculo. Aquí vemos, está todo colapsado. Y allí se hace una cupulita muy pequeña, que es la que existe en la actualidad, que ya no tiene nada que ver con la monumentalidad de la capilla original de Santo Cenáculo. Y aquí en la parte derecha pues tendríamos la estación del ferrocarril, entra a la modernización Guadalajara y pues bueno, hay que hacer toda la infraestructura necesaria para que pues todos los pues que salen de Guadalajara, los que llegan a Guadalajara, pues tengan facilidades de acceso a la ciudad. Entonces, bueno, aquí tendríamos los edificios que actualmente se conservan: San Francisco con la capilla del Santo Cenáculo y una que otra dependencia por aquí, y esta arquería pues hechiza que fue promovida por el arquitecto Ignacio Díaz Morales, y el templo de Aranzazú. Aquí tenemos la planta arquitectónica del templo, que es de una sola nave. En la actualidad, originalmente era de planta basilical y la fachada estaba dirigida hacia el sur. Sin embargo, se hacen las gestiones por parte de los tapatíos para que la fachada se cambie hacia el norte y para que sea más fácil el acceso de ellos, y de cualquier forma siguieron existiendo los accesos laterales para comunicar con los dos barrios de los indios, tanto de Mexicalcingo como de Analco. Aquí tenemos unos cortes de lo que sería el templo, la cúpula monumental, y el templo pues es prácticamente de una sola nave, y aquí faltaría ubicar la zona de la cripta que les comentaba, que está bajo el presbiterio. Estas imágenes pues ya son de principios del siglo XX, donde aparece todavía San Francisco, Aranzazú con sus características originales, y pues acá el contexto urbano bastante atractivo de la ciudad todavía decimonónica de Guadalajara. La portada es uno de los mejores ejemplos del barroco de Guadalajara, con la utilización de columnas salomónicas de excelente calidad, retorcidas, unas dirigidas en una dirección y otras en otra, para acentuar el eje principal de acceso, definido por el arco de medio punto, una ventana coral y un nicho dedicado a la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción. A los costados, pues diferentes santos de la orden franciscana: San Antonio de Padua, San Francisco, San Buenaventura y Santo Domingo. Y bueno, aquí algunas imágenes que tienen que ver con algunas construcciones que se anexaron al convento de San Francisco después de la aplicación de las leyes de reforma, y donde se vendió el convento a particulares, y va a dar origen a esta construcción tan interesante a manera de castillito, ¿sí? Que era un edificio emblemático que va a desaparecer con la intervención del arquitecto Ignacio Díaz Morales. Tendremos aquí la llegada del ferrocarril, 1888. Guadalajara se moderniza, y pues bueno, los espacios que antiguamente formaron parte del convento de San Francisco, pues ahora ya van a formar parte de la estación del ferrocarril. Entonces, bueno, ahí tendremos la estación en la parte posterior del convento, y aquí pues todas las vías férreas que conectaban a la ciudad con el camino a México o a la costa.
Bueno, diferentes imágenes. Y bueno, el cubrir el río San Juan de Dios, también otra de las cuestiones interesantes que se suscitaron en torno al barrio de San Francisco, el Puente Verde. Y acá tendríamos la estación de los tranvías, que es el primer servicio, digamos, de transporte que tuvo Guadalajara, y en unos años después fue que llegó el ferrocarril. Y bueno, para también generar cuestiones de salubridad, pues va a techarse, va a embovedarse el cauce del río San Juan de Dios. Y bueno, en el sitio de convergencia entre la conexión que existía entre San Francisco de Guadalajara con el puente de Medrano, se va a alzar el monumento a la Independencia. Aquí tenemos la estación de los tranvías. Entonces, bueno, estos tranvías de mulitas que van a comunicar diferentes barrios de la ciudad y hasta los pueblos cercanos, como sería Zapopan y Tlaquepaque. Entonces, pues bueno, finalmente se reubica la estación del ferrocarril más hacia el sur, en lo que vendría a ser la ubicación actual, esto en 1960 por el presidente de la República, Adolfo López Mateos. Entonces ya, pues bueno, ya el bullicio que caracterizó el entorno de San Francisco, pues va a entrar, podemos decir, en decadencia, para ser sustituido por la estación del ferrocarril más hacia el sur y por la nueva central camionera también, que va a ubicarse en el antiguo Panteón de Los Ángeles, y que esta función se desempeñaba originalmente en las 9 esquinas. Entonces la calle de San Francisco, que era una de las calles pues que todavía parecía un pueblito por ahí, hacia 1870, empedrado, un respeto en las alturas. Aquí existían por los edificios que pertenecieron a las familias adineradas de Guadalajara, era la calle más importante de la ciudad de aquel momento. Y bueno, pues ahí con el auge de la industria y con el apogeo que va a ir teniendo Guadalajara a principios del siglo XX, varias construcciones van a ir adquiriendo características eclécticas. Una imagen pues equivalente casi a la de San Luis Potosí o Querétaro fue la que tuvo la ciudad de Guadalajara, y en particular la calle de San Francisco. Allá vemos al fondo la torre del convento, y en el centro del atrio, en el jardín de San Francisco, se va a construir este basamento para colocar en la parte superior una escultura de Ramón Corona, que es la que se va a reubicar luego a la calzada Independencia. Y pues bueno, esta es la imagen que tenemos actual de este jardín de San Francisco. Y bueno, pues vean ustedes qué bella era la calle de San Francisco en la época del Porfiriato. Empieza a modificarse todo. Las fábricas de Francia, otro edificio emblemático de gran importancia, la escalera de doble rampa que comunicaba con la parte alta, era toda una experiencia para los tapatíos ir de compras a las fábricas de Francia, podían checar la mercancía directamente sin necesidad de esperar que alguien le atendiera. Entonces de esta manera se estaba codeando con las costumbres francesas que estaban vigentes en la época. Una anécdota, decía mi abuelita, que ella venía y que pues bueno, se puso a ver ahí los vestidos que por ahí había, y tenía como 6, 7 años, y pues vio un vestido que le gustó ahí en las fábricas de Francia, y pues ya le preguntaron que si podía darle el vestido a la niña, y ya dice la que atendía, no, pues es que es el único vestido que tenemos, el que está en exhibición. Y la chiquilla chichi, yo quiero ese vestido, pues total que tuvieron que desvestir a la maniquí para otorgarle el vestido a la abuelita. Bueno, entonces pues bueno, esta situación pues ha de haber sido muy común en aquella época. Bueno, entonces seguimos con la calle San Francisco, ya la presencia de automóviles de las primeras décadas del siglo XX, la bella avenida de San Francisco, está vista desde la Torre de San Francisco con estas construcciones que daban la bienvenida a la avenida, de la cual pues ya nomás queda la foto. El Hotel García o Genoveva, que es actualmente lo que es el edificio Mulbar por la calle Corona, y el Hotel Francés, que era uno de los edificios más atractivos que tenía Guadalajara, frente a un costado pues del convento de San Francisco. Esta sería la calle Colón, ¿sí? Y pues este edificio pues va a desaparecer para dar origen a este edificio funcionalista, que pues bueno, vean ustedes la diferencia, la pérdida del patrimonio tan impactante, la uniformidad de alturas que se percibían todavía en la zona del barrio de San Francisco a principios del siglo XX. Esta imagen es muy interesante. Lo único que sobresalía de la imagen urbana de la ciudad pues serían las torres de los templos más importantes. Y bueno, empiezan a intervenir edificios de estilo Art Deco,
se demuele el edificio que veíamos del estilo ecléctico. Y luego, pues esta flamante idea de González Gallo de modernizar a la ciudad, con el apoyo de Ignacio Díaz Morales y otros arquitectos y urbanistas, pues deciden ampliar la calle Alcalde, demoliendo todas las fachadas de la parte poniente de la calle antigua de San Francisco. Entonces esto va a afectar pues a la zona esta también, pues todo prácticamente, toda la arteria, pasando todavía a Catedral. El edificio de lo que fue el Cine Lux, pues también está en proceso de demolición en esta imagen que tenemos aquí. Y pues también la antigua construcción que tendría que ver con el episcopado y que luego fungió como presidencia municipal, pues también entra en proceso de demolición para dar origen a la actual presidencia municipal que todos conocemos. Juárez y Alcalde, también seriamente afectada, pues yo creo que es de los cruces más severamente afectados por estas modalidades de actualizar a la ciudad de acuerdo a las grandes urbes europeas o norteamericanas, etcétera. Pues ya ven esta imagen ya tan poco atractiva en comparación con la belleza que tuvo la calle de San Francisco. Entonces las edificaciones en donde van a tener que ver las monjas van a ser edificios que tienen que ver con la mentalidad de la época barroca. La sociedad va a demandar estos espacios para poder contar con espacios destinados a la protección de las mujeres, tanto las que tenían vocación religiosa como las que quedaban viudas, etcétera, y que de alguna manera se integraban a estos conjuntos arquitectónicos. Entonces no hay nada tan elocuente para poder entender el barroco como sería un convento de monjas. Si por un lado los conventos de frailes también evocan esa mentalidad, quizás la materialización más clara de esta mentalidad barroca pues va a ser sin duda un convento de monjas, y en ese sentido Santa María de Gracia pues es un claro ejemplo. Entonces, bueno, todo inicia cuando pues por ahí una muchachita de 14, 13 años, pues resulta que tiene vocación religiosa. Quién sabe si de veras tenía vocación o los papás por ahí consideraban que era lo más conveniente para la familia para tener un estatus social acorde a la mentalidad de la época. Pues a los 13, 14 años, pues ¿qué no quiere ser la gente, no? Entonces, por lo mismo ser monja que ser, no sé, cuando yo estaba en la secundaria mis compañeras querían ser ariomosas, antropólogas, arqueólogas y quién sabe cuántas cosas. Pues entonces, pues también en aquel momento, pues con ser monja, pues yo creo que a cualquiera se le ocurría. Pero ya pasado el tiempo, pues triste realidad, pues resultaba que unas de verdad no tenían la vocación que se pensaba que tenían. Entonces, bueno, aquí esta muchachita, pues es la que es recibida por las monjas del convento y entra en un proceso de formación conocido como noviciado. Estas monjas pues van a llevar también su cruz, teniendo como ejemplo el camino al Calvario que tuvo Jesús. Entonces cada monja pues va a tener su respectiva cruz en este proceso, en esta vía dolorosa que es la vida misma y cuyo fin principal es alcanzar la gloria eterna. En este caso pues tenemos las diferentes alternativas que van a poder existir para que las monjas las muchachitas pudieran integrarse a un convento de monjas. En el caso de la Ciudad de México pues tendríamos estas dos que tendrían que ver con las dominicas. En el caso de Ciudad de México había dos alternativas relacionadas con la Orden de Santo Domingo, la de Santa Catalina y la de la Encarnación, esto en Ciudad de México. Y aquí en Guadalajara pues vamos a contar con 5 conventos de monjas, y las opciones también van a ser 2 en cuanto a dominicas. En este caso pues vamos a abordar el asunto de Santa María de Gracia, aunque también dominico fue el convento de Jesús María, y el de convento de Santa María de Gracia es el primero que se construye en Guadalajara. Entonces es todo un séquito de funciones que hay que desempeñar en el interior del convento, y en ese sentido van a ser edificios monumentales de 2, 4 o hasta 6 manzanas, como fue el caso de Santa María de Gracia, el mayor conjunto conventual femenino en la ciudad. Esto nos lo vamos a pasar rápido. Aquí esto es interesante, esta pintura donde aparecería el momento en el que van a ser ubicadas las monjas. Estas son monjas dominicas, pero del estado de Michoacán, en Morelia.
en donde, bueno, aquí aparecen las diferentes personalidades de todos los que colaboran en este recorrido. Es todo un acontecimiento, las novicias que van entrando al convento, acompañadas de las madres profesas, músicos, mojigangas, etcétera. Pues es todo un acontecimiento, ese momento en el que se hace el traslado de las monjas de lo que sería Las Rosas, el convento de Las Rosas de Morelia, al convento de las monjas por la calle de Madero, que conocemos pues algunos que por ahí de repente vamos a Morelia. Entonces, bueno, esto para darnos una idea de las diferentes funciones que van a desempeñarse en el conjunto conventual, los coros, los lugares en donde se encontraban ubicadas las monjas en relación con el presbiterio, la ubicación de la cripta cuando ya fallecían, la ubicación del refectorio, la cocina, la despensa y las celdas de las monjas. Y la huerta, pues donde podían obtener productos para la elaboración de sus suculentas comidas. Entonces, bueno, tenía que pasarse por un torno, todo lo que ingresaba al convento tenía que hacerse a través de una ventanita que giraba, aquí se ponía un costal de azúcar, de frijol o lo que fuera, y por dentro estaba la madre tornera que estaba recibiendo los apoyos de los familiares o las cosas que compraban por algunos mediadores. Bueno, entonces aquí tendríamos la cuestión del refectorio, donde las monjas comían en comunidad. Ese es el caso de monjas que, digamos, eran muy conservadoras, pero había otras que tenían su propia casita al interior del convento, hasta con su propia esclava o su sirvienta personal. Entonces, cocinas, pues en donde se elaboraban suculentos platillos, en donde destaca sin duda alguna Puebla, pero pues también en Guadalajara nuestra gastronomía es también envidiable y no me cabría la menor duda de que muchos de los platillos que degustamos actualmente fueron originados en los conventos de monjas. Entonces, bueno, también pues tenían que asearse, etcétera. Había los baños de placeres, así es que pues un pequeño estanque donde se bañaban, etcétera, pero tenían que hacerse con un fondo, no así desnudas, así tal cual. Entonces, por el pudor de una monja, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de referencias interesantes con respecto a los procesos de bañado, y de igual forma, donde se lavaba la ropa, los lavaderos son muy importantes en los conventos de monjas. Era la oportunidad que había para pues platicar, chismear un poquito, que el padre que nos mandaron, que estaba más feo que el que estaba antes, que estaba más guapo, más joven, etcétera. Entonces, pues aquí esto se podría comentar fácilmente en los lavaderos de los conventos de monjas. Era la oportunidad que había para recrearse un poquito. Y bueno, tampoco los padres tenían la posibilidad de estar en directa comunicación con las monjas. Aquí tenemos confesionarios, en donde el sacerdote se ponía de este lado y a través de esta puertita del otro lado se encontraba la monja para confesarse. Y de igual manera, el padre bajaba por el centro de la nave del templo, llevaba la comunión a la cratícula donde las monjas recibían la hostia. Entonces no había posibilidades de conexión directa con los sacerdotes ni con la comunidad. Y finalmente por la cripta, donde las monjas, después de que fallecían, pues eran depositadas en estos espacios. Entonces, de que entraban al convento, ya ni muertas volvían a salir prácticamente de esos establecimientos. Entonces hay pinturas monumentales en donde se hace referencia de ese acontecimiento mortuorio, y aquí una recreación de los lugares de velación de los conventos de monjas. Entonces ahí tenemos el convento de monjas de Santa María de Gracia, que está localizado en la parte oriente de la ciudad, muy cercano al río San Juan de Dios, en lo que fuera en su momento el templo de San Miguel, y en torno suyo se va a ir conformando el convento hasta alcanzar 6 manzanas en superficie. Entonces, bueno, aquí tenemos la ubicación del convento, las 6 manzanas que originalmente tuvo, y aquí a un costado el Teatro de Gollado, el Palacio de Justicia y el Templo de Santa María de Gracia, la Escuela de Artes Plásticas y todas estas dependencias que ya son pues, propiedades particulares. Entonces tenían conexión urbana con lo que sería el Puente de las Gracias, que se encontraba al norte del barrio de San Juan de Dios, era de un solo arco, y por aquí este es el Puente de las Gracias, allá vemos el Templo de San Juan de Dios. Y bueno, el convento pues estaba relacionado con estas manzanas, generando por tal razón uno de los barrios importantes de la ciudad, el barrio de Santa María de Gracia. Esta es una recreación, de acuerdo a los planos que se han podido conseguir, de cómo fue el convento. Esto sería el patio donde actualmente está la Escuela de Artes Plásticas, el Palacio de Justicia, y allá vemos el Templo de Santa María de Gracia, y una monumental huerta que tendría más o menos 1,5 manzanas o 2 casi.
Este es por la calle de Hidalgo. Entonces sería el templo, su cúpula, la zona de la sacristía y lo que sería el ingreso, que casi estaba localizado en la esquina. Era un ingreso trampeado, no se ingresaba directamente al claustro, se tenía que hacer a través de una desviacióncita, pues, porque no podía ingresar a alguien directamente al convento, aparte de que pues esto era muy poco posible, solamente ingresaban las novicias o podrían ingresar ahí algunos familiares para tener alguna entrevista con alguna de ellas, si es que fuera familiar y por alguna razón muy importante. Aquí tenemos esta imagen del interior de lo que es el Palacio de Justicia actualmente, que era el patio principal, y allá al fondo el templo de Santa María de Gracia. Otra vista semiaérea. Entonces, bueno, aquí nos dimos a las tareas de hacer esas reconstrucciones y finalmente se hace la apertura de estas calles, la calle de Belén y Venustiano Carranza, y esta calle, la que sería la de Independencia, y mutilando por tal razón pues las estructuras más importantes del conjunto conventual de Santa María de Gracia. Pues actualmente solamente se conserva lo que es la nave, lo que es la sacristía en la parte contigua, y aquí algunas dependencias que el sábado próximo pues habrá oportunidad de recorrerlas. Y aquí algunas imágenes originales de cómo fue allá el convento. Lo vemos, unas troneritas por allá arriba. Son las únicas posibilidades que había de conexión con la ciudad. Entonces no había posibilidades de que gente de fuera viera hacia el convento ni que las monjas pudieran ver hacia afuera del convento. Entonces eran verdaderas bardas panteoneras los conventos de monjas de Guadalajara. Entonces aquí unas fotos de lo que es el Palacio de Justicia, la Escuela de Artes Plásticas y bueno, la conexión que tuvo Santa María de Gracia con todos los conventos. Entonces aquí era casi igual como San Francisco. Entonces se encontraba en la parte oriente de la ciudad y los conventos de monjas predominaban hacia la parte poniente. Entonces el único más alejado hacia el oriente era Santa María de Gracia y era donde estaban las niñas ricas de la ciudad. Bien, pues bueno, este recorrido pues un poquito medio abrupto, pero en aras del tiempo no pudimos entrar en varios detalles que son muy ilustrativos y que son un poquito hasta chistosos, pero que nos ayudan a entender cómo funcionaron los conventos. Y bueno, pues es lo que pretendía mostrarles en esta ocasión y que ya habrá oportunidad el próximo sábado de hacer algunos comentarios ya más puntuales, más específicos, más de detalle para poder ampliar la información. Entonces, si hay algún comentario, alguna pregunta o algo que quisieran que hablemos. Sí, claro que sí. Gracias, muy amables. Bien, como podemos observar, es mucho lo que hay en torno a esa zona fundacional también de Guadalajara. Hizo falta ver San Agustín, que tendremos la ocasión de platicar de ese tema el sábado, allí directamente en el espacio. No sé si hubiera alguna pregunta, alguien que tuviera algún comentario que hacer. ¿Cuándo es que estos conventos y los monasterios tenían su función? ¿Cuándo es el tema de la reforma? Enclaustran. Sí, bueno, estos conjuntos conventuales inician su operación con Santa María de Gracia, que es a fines del siglo XVI y que marca la pauta de la fundación de otras congregaciones que van a diseminarse por la ciudad hacia la parte poniente y entran en su proceso de auge cuando está en su apogeo el barroco. Entonces fachadas espectaculares como Santa Mónica, como Jesús María, quizás de las más sobrias es Santa Teresa. Y en la última etapa, pues ya casi para entrar en el periodo de la Ilustración, tendríamos a Capuchinas, que también es bastante sobrio. Es interesante que son sobrios al principio, como es el caso de Santa María de Gracia y Santa Teresa, y luego ya muy elaborados como Santa Mónica y Jesús María, y luego de nuevo otra vez sobrios como Capuchinas. Y bueno, todo estaba muy bien hasta que pues llega el momento en el que
se aplican a leyes de reforma en 1860 y estos edificios van a tener que otorgarse al gobierno. Entonces por ahí hay crónicas interesantes donde se señalaba que las monjas se oponían a que las sacaran de sus edificios, pues ¿a dónde se iban a ir ahora? Entonces decían a los gendarmes que iba a temblar la tierra, que iba a haber eclipses y que no sé cuánto, porque era un atentado contra Dios y que no sé cuánto. Ya dijeron los del ejército, pues como ustedes quieran, pues allá arriba están ya acomodados varios de los compañeros, las que se quieran quedar, pues quédense, y las que no, pues entonces váyanse. No, pues ya fueron por sus cositas a sus celditas y pues ya se fueron y se acomodaron donde mejor pudieron. Y a partir de ese momento pues se inicia el proceso de apertura de calles que estaban interrumpidas por la presencia de los conventos, y esto fue casi en todos, salvo el caso de Capuchinas, que solamente era una sola manzana. Pero el más afectado pues va a ser Santa María de Gracia, precisamente por ser el más extenso. Entonces se le pasaron 2 calles de norte a sur y una de oriente a poniente, que es la calle de Independencia. Y pues los espacios que quedaron por ahí libres pues son los que conocemos actualmente como la Escuela de Artes Plásticas o el Palacio de Justicia y el Templo de Santa María de Gracia. Pero es una etapa pues dolorosa en cuanto a la pérdida del patrimonio arquitectónico, pero lo interesante es que no todo quedó ahí, sino después todavía a principios del siglo XX, la apertura de calles y todo eso, todavía perdimos, yo creo que hasta más de lo que se hizo durante el periodo de la aplicación de las leyes de reforma, con la ampliación de las calles tanto de Alcalde como de Juárez. Bien, sí, pero es a partir de 1860. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Es importante recordar también, Alfredo, que frente a lo que es San Agustín y frente a Santa María de Gracias estaba la plaza original, la plaza mayor. Entonces por eso están estos 2 edificios, sobre todo San Agustín está viendo hacia el norte, cuando en realidad casi siempre la orientación que utilizaban era la oriente poniente. Entonces los agustinos, como bien dijiste tú, eran tan suntuosos que querían que su edificio, su torre, su convento viera la plaza, pero después les cambian la plaza y entonces bueno, pues ya se quedó eso. Se hizo un mercado y bueno, le quitaron la importancia a ese edificio. Cuando llegan los agustinos, 2 veces los corrieron de aquí de Guadalajara porque no los querían aquí. Entonces Pedro de Ayala, que era el obispo de aquella época franciscano, obviamente no quería que los agustinos llegaran. Entonces ellos vienen, los sacan, entonces va con la Audiencia de México y logra sacarlos, después los vuelven a venir, los vuelven a sacar, y ya en la tercera ocasión, cuando ya viene el obispo de Mendiola, entonces ya hace que se queden, y dice la historia que cuando don Pedro de Ayala se entera de eso, al día siguiente se murió de coraje. Entonces, bueno, hay 1000 historias en torno a estos conventos maravillosos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de Tolentino, ¿verdad? El santo de la palomita, que lo veremos allí en un costado del templo de San Agustín. Pero bueno, antes de seguir adelante, quiero comentarles varias cosas. La idea es irnos el sábado allá. No podemos entrar a San Francisco porque está cerrado el templo y porque está bardeado. A mí me preocupa mucho que a estas alturas del partido no sepamos cómo está el templo por dentro. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Hay una cerrazón impresionante, nadie comenta nada. Entonces, pues yo espero que efectivamente el templo no esté tan dañado como estamos suponiendo, ¿verdad? Como bien lo dijiste, la tuneladora esa, la tapatía esa se tuvo que pegar muchísimo a los cimientos del templo para dar la vuelta e irse por revolución. Y entonces dañó esos cimientos y está todo cuarteado. Entonces no sé cómo lo estén modificando, habrá que esperar a que lo abran, ¿verdad? Pero sí sería, después de tener esta importancia, este templo tan maravilloso, esta orden, pues que vaya a colapsar ese templo sería una verdadera desgracia. Entonces, bueno, habrá que estar muy al pendiente, todos los que nos interesa el patrimonio, de qué es lo que tanto se ha ido afectando con este proyecto, ¿verdad? Que nos imponen desde México y que no supimos, y lo digo sinceramente, no supimos defender en contra de lo que estaban haciendo o habernos informado realmente con certeza qué era lo que iban a hacer y cómo se iba a afectar. Entonces tenemos ahí un grave problema que
ojalá que lo que pensemos no se haga, no vaya a resultar cierto. Entonces no podremos ir a San Francisco por ese motivo. Ayer estuve yo todavía allá tratando de ver si podíamos entrar, es imposible. Bueno, entonces nos vamos a ver a las 10:30 en San Agustín. Entonces logré que nos van a tener abierto el templo. Para conocerlo, yo quería que viéramos también el claustro, que está la escuela de música, pero el miércoles salimos de vacaciones y se cerró la universidad. Por más que hice intentos de que me abrieran el espacio, no, está cerrado y no puede entrar nadie cuando está la universidad cerrada. Entonces, pues les voy a deber la visita al claustro de San Agustín, bueno, que adentro tiene lo que es el auditorio, a la entrada, que era la capilla, tiene una bóveda de cañón corrido muy interesante. Lo demás ha estado muy modificado, desafortunadamente. Pero les cuento una anécdota porque yo ahí doy clase. Hará como unos 6 años, como 4 años, quisieron tapar el patio. Y entonces llegamos un día y estaba lleno de andamios porque lo iban a techar con una lona. De por sí es muy caliente los salones y todo. Entonces me puse de acuerdo con todos mis alumnos y llenamos todos los andamios con post-it diciendo no queremos, quítenlos, esto y lo otro, y logramos que no los quitaran. Entonces nuestro atrio quedó abierto, nuestro patio del convento quedó abierto y creo que eso le da mucha vista, le da luz, le da ventilación. Y bueno, y después iremos a Santa María de Gracia. Pero me quiero detener en esto. Somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que hacer algo. Somos nosotros los que tenemos que manifestarnos. Si no decimos las cosas, si no externamos nuestra molestia o nuestro desacuerdo en torno a todas estas políticas de destrucción, bueno, pues en 10, 15 años, 20 años, no sé qué le vamos a mostrar a la gente, a nuestros nietos que vengan, porque no va a haber nada. Fotos, exactamente. Alguien dijo fotos, exactamente. Tendremos puras fotografías. Entonces, parte de estos jueves de patrimonio es eso, crear conciencia en todos ustedes y que se sientan con la libertad, porque ya conocen la historia, de poder defender nuestro patrimonio. Entonces, por eso vamos a seguir con esta idea de los jueves de patrimonio, seguir este año y el año que entra. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a seguir entonces con nuestra sesión, donde le vamos a dar nuestro reconocimiento al doctor Alfredo Alcántar Gutiérrez, mira, donde la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Alfredo Alcántar Gutiérrez por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro de los Jueves de Patrimonio Cultural con la conferencia Los barrios en torno a conventos masculinos, San Francisco, San Agustín y bueno, Santa María de Gracia, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Muchísimas gracias. Bien, siguiendo con los anuncios, les recuerdo que el martes que entra tendremos la conferencia Candidiasis bucal, una afección inadvertida, a cargo de nuestra consocia Elizabeth Medina Ayala. Agradecemos la presencia de nuestro expresidente, el doctor Eduardo Velasco. ¿No tenemos otro expresidente? Sí, el doctor Eduardo Velasco allá atrás. Bien. Sí. Y bueno, los invitamos al convivio. A continuación los invitamos al convivio y siendo las 9:03 damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias y buenas noches.